Bienvenidos al canal sobre la dinastía y época Tudor. Si vienes siguiendo esta serie sobre la familia de Catalina de Aragón, ya hemos hablado de Isabel, de Juana la Loca y de las complejas relaciones que marcaron a los hijos de los reyes católicos. Pero hoy nos toca conocer a una hermana mucho menos famosa y, sin embargo, extraordinariamente importante para la historia peninsular. María de Aragón nunca protagonizó grandes escándalos. No fue encerrada en un palacio, ni desafió a reyes y emperadores. Sin embargo, se convirtió en reina consorte de Portugal, madre de una numerosa descendencia, y el origen de buena parte de las dinastías que gobernarían Europa durante los siglos siguientes. Su vida transcurrió lejos de los dramas que rodearon a algunos de sus hermanos, pero su influencia fue enorme. De hecho, pocas hijas de los reyes católicos dejaron una huella dinástica tan profunda. Hoy conoceremos la historia de María de Aragón, la reina discreta que ayudó a moldear el futuro de Europa. Y al final del video veremos por qué su legado terminó siendo mucho mayor de lo que la mayoría de las personas imagina. María de Aragón fue una de las hijas menos conocidas de los reyes católicos, eclipsada durante siglos por la fama de sus hermanas Juana y Catalina. Sin embargo, su vida ocupó un lugar fundamental dentro de la compleja política dinástica diseñada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, una estrategia que aspiraba a rodear a Francia de aliados, asegurar la estabilidad de la península ibérica y extender la influencia de la nueva monarquía hispánica por toda Europa. La infanta nació en Córdoba el 29 de junio de 1482, en un momento especialmente importante para la historia de Castilla. Apenas unos días antes, Isabel la Católica había llegado a la ciudad para reunirse con Fernando y seguir de cerca los acontecimientos que marcaban el inicio de la Guerra de Granada. Los reyes católicos habían emprendido la empresa que terminaría poniendo fin al último reino musulmán de la península, y la corte se encontraba inmersa en una actividad constante de preparativos militares, negociaciones diplomáticas y organización administrativa. Isabel no era una mujer acostumbrada a permanecer alejada de los asuntos de gobierno. Incluso durante sus embarazos, acompañaba con frecuencia los desplazamientos de la corte y seguía de cerca las decisiones políticas. En aquel verano de 1482, ella se encontraba instalada en el antiguo Alcázar de Córdoba, una residencia cargada de simbolismo histórico. Durante siglos, este lugar había sido uno de los centros de poder más importantes de Al-Ándalus y ahora servía como residencia de los monarcas cristianos que avanzaban hacia la conquista definitiva de Granada. El embarazo había sido especialmente delicado. Las fuentes coinciden en que Isabel esperaba gemelos. Finalmente, el 29 de junio vino al mundo María, mientras que el segundo bebé nació muerto. Los cronistas no siempre coinciden acerca de si se trataba de un niño o de una niña, pero todos señalan que María sobrevivió y que su llegada fue celebrada con entusiasmo por la corte y por la ciudad. Algunas tradiciones posteriores afirman que Isabel sintió dolores de parto mientras atendía asuntos de gobierno en Córdoba, e incluso que el alumbramiento la sorprendió durante una reunión del consejo. Sin embargo, los detalles del episodio no pueden confirmarse con certeza, y los historiadores suelen considerar estas versiones como relatos tardíos destinados a destacar la extraordinaria energía y dedicación de la reina. Lo que sí se sabe es que Córdoba se volcó en los festejos luego del alumbramiento. Según la tradición, la primera corrida de toros documentada de la historia de la ciudad tuvo lugar precisamente para celebrar el nacimiento de la infanta. Durante varios días hubo celebraciones públicas, ceremonias religiosas y demostraciones de alegría popular. El nacimiento de una nueva hija de los reyes era percibido como una bendición para una dinastía
que todavía se encontraba consolidando su posición en el trono. El 7 de julio de 1482, la pequeña María fue bautizada en la Mezquita Catedral de Córdoba. El lugar elegido para la ceremonia tenía una enorme carga simbólica. Aquel edificio representaba mejor que ningún otro la compleja historia de la península ibérica, donde siglos de presencia islámica habían dado paso al dominio de los reinos cristianos. María fue la cuarta de los 5 hijos supervivientes de los reyes católicos. Por delante de ella estaba Isabel, nacida en 1470, Juan, nacido en 1478, y Juana, nacida en 1479. 3 años después de su nacimiento, llegaría al mundo Catalina, la futura reina de Inglaterra. Aunque cada uno de los hijos de Isabel y Fernando desempeñaría un papel distinto en la historia europea, todos compartieron una característica común. Recibieron una educación extraordinariamente avanzada para su época. La reina Isabel estaba convencida de que el prestigio de una monarquía dependía tanto de las armas como de la cultura. Por ello insistió en que sus hijas recibieran una formación esmerada, capaz de prepararlas para representar dignamente a la corona en cualquier corte europea. Las infantas fueron educadas por algunos de los mejores humanistas y eruditos disponibles. Entre los tutores de María figuraban Alejandro Geraldini y Andrés de Miranda, quienes participaron también en la formación intelectual de otros miembros de la familia real. Geraldini, quien conoció personalmente a las infantas, elogió repetidamente el nivel educativo de las mismas. Aunque rara vez habla de María de manera individual, el erudito deja la impresión de que las infantas formaban un grupo excepcionalmente bien preparado en comparación con otras princesas europeas. María estudió latín, historia, geografía, gramática, filosofía y literatura. Aprendió además francés y otras lenguas utilizadas en las principales cortes europeas. También recibió instrucción en música, canto, danza, dibujo, protocolo cortesano y equitación. Como correspondía a una princesa de finales del siglo XV, aprendió igualmente labores de bordado, costura y administración doméstica. Sin embargo, la educación de las infantas iba mucho más allá de las tareas tradicionalmente asociadas a las mujeres de la época. Isabel quería que sus hijas fueran capaces de desenvolverse con inteligencia, cultura y dignidad en los complejos escenarios políticos de Europa. Aquella formación reflejaba los ideales humanistas que comenzaban a extenderse por el continente y convirtió a las hijas de los reyes católicos en algunas de las princesas mejor educadas de su generación. Los cronistas y biógrafos que escribieron sobre María la describen como una joven amable, compasiva y de carácter apacible. Las descripciones conservadas la presentan con tez clara, ojos azules y cabello claro, entre rubio rojizo y castaño. Era alta y delgada, con rasgos que recordaban a otros miembros de la dinastía Trastámara. A diferencia de Juana o Catalina, cuya personalidad quedó reflejada en abundantes testimonios y episodios bien documentados, María apenas aparece en las fuentes de su juventud. Su infancia transcurrió sin escándalos ni conflictos conocidos, y quizá, precisamente por ello, los cronistas le dedicaron menos atención. Sin embargo, ese silencio documental no debe interpretarse como falta de relevancia. Quienes la conocieron destacaron su naturaleza tranquila y discreta, así como la ausencia de los conflictos personales que marcarían la vida de algunos de sus hermanos. Durante gran parte de su niñez y adolescencia, María permaneció en un segundo plano dentro de la familia real. No era la heredera, como lo había sido su hermana Isabel tras la muerte del príncipe Juan, ni estaba destinada a protagonizar una gran alianza internacional como Juana con los Habsburgo o Catalina con los Tudor. Sin embargo, con el paso de los años, su papel adquiriría
una importancia cada vez mayor dentro de la estrategia dinástica de los reyes católicos. La infancia de María transcurrió en una corte itinerante que recorría continuamente los territorios de la corona. Viajaba casi siempre entre Córdoba, Sevilla, Valladolid, Medina del Campo, Toledo, Zaragoza, Granada y otras ciudades. Como ocurrió con sus hermanos, María aprendió desde pequeña que la corte era un lugar móvil. Durante aquellos años presenció acontecimientos que marcarían la historia de España. Mientras ella crecía, las tropas castellanas avanzaban lentamente hacia Granada. Finalmente, en enero de 1492, cuando María tenía 10 años, los reyes católicos lograron la rendición de Boabdil y la incorporación definitiva del reino nazarí a sus dominios. Aquella victoria transformó profundamente la posición internacional de la monarquía. Castilla y Aragón aparecían ahora como una de las grandes potencias europeas. El mismo año de la conquista de Granada, Cristóbal Colón emprendió el viaje que culminaría con el descubrimiento de América. María creció, por tanto, en una época de cambios extraordinarios, cuando la influencia de sus padres se extendía cada vez más allá de las fronteras tradicionales de la península. A medida que María se acercaba a la adolescencia, comenzó a hacerse evidente el papel que tendría dentro de la política matrimonial de los reyes católicos. Isabel y Fernando comprendían que los matrimonios podían ser tan eficaces como los ejércitos a la hora de asegurar la estabilidad de sus reinos. Su objetivo principal era limitar la influencia francesa y rodear al reino vecino de potencias aliadas. Así, la infanta Isabel fue destinada a Portugal. Juana sería prometida a Felipe el Hermoso, heredero de los Países Bajos borgoñones. Catalina quedaría vinculada a Inglaterra mediante su futuro matrimonio con Arturo Tudor. A diferencia de sus hermanos mayores, cuyo destino parecía ya definido, María permaneció durante varios años disponible para distintos proyectos matrimoniales. Durante algún tiempo se estudió incluso la posibilidad de casarla con Jacobo, IV de Escocia. La idea era sencilla, pero ambiciosa. Si Catalina se convertía en princesa de Gales y futura reina de Inglaterra, una María convertida en reina de Escocia podía contribuir a mantener el equilibrio político en las Islas Británicas y reforzar la influencia de la monarquía hispánica en el norte de Europa. El proyecto nunca llegó a materializarse, pero demuestra la importancia que los reyes católicos concedían a su hija. Mientras tanto, Portugal seguía ocupando un lugar central dentro de los planes familiares. En 1490, la hermana mayor de María, la infanta Isabel, contrajo matrimonio con el príncipe Alfonso de Portugal, heredero del trono luso. La unión debía consolidar la paz entre ambos reinos y fortalecer los vínculos entre las dos dinastías. Pero la felicidad duró poco. En 1491, Alfonso murió tras sufrir un accidente ecuestre. Isabel quedó viuda a una edad muy temprana y regresó a Castilla sumida en una profunda tristeza. Durante un tiempo, pareció decidida a retirarse de la vida pública. Sin embargo, la política dinástica rara vez dejaba espacio para las preferencias personales. Y cuando Manuel I ascendió al trono portugués, los reyes católicos consideraron que la mejor forma de mantener la alianza era casar nuevamente a su hija Isabel con el nuevo monarca. Manuel aceptó, aunque las negociaciones incluyeron importantes condiciones religiosas. Entre ellas figuraba la expulsión de los judíos de Portugal, exigencia impulsada por los reyes católicos y aceptada finalmente por el soberano portugués. El matrimonio se celebró en 1497. Parecía que los grandes planes de Isabel y Fernando seguían avanzando con éxito. Pero precisamente ese mismo año,
comenzó una cadena de tragedias que alteraría para siempre el destino de la familia. El 4 de octubre de 1497 murió el príncipe Juan, único hijo varón de los reyes católicos y heredero de Castilla y Aragón. Su fallecimiento constituyó un golpe devastador para sus padres y modificó por completo el orden sucesorio. La siguiente heredera era ahora la infanta Isabel, convertida además en reina de Portugal por su matrimonio con Manuel. Por primera vez parecía posible que las coronas de Castilla, Aragón y Portugal terminaran unidas bajo una misma dinastía. Las expectativas aumentaron todavía más cuando Isabel dio a luz a un hijo en agosto de 1498. El niño recibió el nombre de Miguel de la Paz. Su nacimiento fue celebrado con enorme entusiasmo porque representaba la posibilidad de una futura unión de toda la península ibérica. Pero nuevamente la tragedia golpeó a la familia real. Isabel murió poco después del parto. El pequeño Miguel quedó como heredero de Castilla, Aragón y Portugal. Y durante un breve periodo, todas las esperanzas de unidad peninsular descansaron sobre aquel niño. María observó cómo los acontecimientos transformaban completamente el panorama político de Europa occidental. La muerte de su hermano Juan y de su hermana Isabel alteró los planes que durante años habían guiado la política de los reyes católicos. La situación cambió definitivamente cuando Miguel de la Paz murió en Granada en el año 1500, antes de cumplir los 2 años de edad. Con él desaparecía la posibilidad más inmediata de una unión entre los 3 reinos peninsulares. Aquella sucesión de desgracias colocó a María en una posición completamente nueva. Manuel de Portugal había quedado viudo por segunda vez y seguía siendo una pieza fundamental dentro de la política internacional de los reyes católicos. Mantener la alianza portuguesa era ahora más importante que nunca. Por ello, las miradas comenzaron a dirigirse hacia la joven infanta María. Durante años había permanecido en un segundo plano, pero ahora se convertía en la candidata ideal para restaurar el vínculo entre las 2 casas reales. Las negociaciones comenzaron a intensificarse y todo parecía indicar que su destino estaría ligado al trono portugués. Uno de los requisitos impuestos por los reyes católicos para el matrimonio de Manuel con la infanta Isabel había sido la adopción de medidas contra la comunidad judía portuguesa. En diciembre de 1496, el monarca promulgó un edicto de expulsión. Sin embargo, lejos de producirse una salida masiva del reino, gran parte de los judíos portugueses fueron obligados a convertirse al cristianismo al año siguiente, dando origen a la numerosa comunidad de los llamados cristianos nuevos. Cuando María pasó a ser la candidata para ocupar el lugar de su hermana en el trono portugués, aquella cuestión ya había quedado resuelta. No fue necesario renegociar nuevas condiciones religiosas, pues Manuel ya había aceptado las principales exigencias planteadas por los reyes católicos durante las negociaciones de su primer matrimonio con Isabel. Las conversaciones avanzaron con rapidez y concluyeron durante el verano de 1500. La boda por poderes se celebró en Granada el 24 de agosto de aquel año, en una ceremonia organizada con gran solemnidad por los reyes católicos. Las Cortes de Castilla habían aprobado subsidios extraordinarios para sufragar los gastos del enlace y asegurar que las celebraciones estuvieran a la altura del prestigio de ambas monarquías. Poco después, comenzaron los preparativos para el viaje de la infanta a Portugal. La dote que la acompañaba era extraordinaria. Incluía joyas, tejidos, tapices, mobiliario, objetos de lujo y numerosas piezas procedentes tanto del patrimonio personal de Isabel la Católica, como de bienes
que habían pertenecido a sus hermanos fallecidos. Todo ello reflejaba la importancia que los reyes concedían al enlace y al papel que María estaba llamada a desempeñar en la corte portuguesa. El 23 de septiembre de 1500, María abandonó Granada para dirigirse a Portugal. Sus padres la acompañaron hasta Santa Fe, la ciudad que ellos mismos habían fundado durante el asedio de Granada. Allí tuvo lugar la despedida. No se conservan descripciones detalladas de aquel momento, ni las palabras que intercambiaron. Sin embargo, es difícil imaginar que la separación estuviera exenta de emoción. María tenía 18 años y dejaba atrás el mundo en el que había crecido, la corte de sus padres, sus hermanos y los lugares que habían marcado su infancia. Para Isabel, la despedida debió de resultar especialmente dolorosa. En apenas 3 años había perdido a 2 de sus hijos y a su nieto. Ahora veía partir a otra de sus hijas hacia un reino extranjero. Consciente de que, como ocurría con tantas princesas de su tiempo, el matrimonio podía significar una separación definitiva. Desde el nacimiento de María, la reina había seguido muy de cerca su educación y formación, igual que había hecho con el resto de sus hijos. Quizá le proporcionaba cierto consuelo saber que su hija no llegaría a una corte completamente desconocida. En Portugal residía Beatriz de Braganza, su tía. Las fuentes indican que ambas mujeres mantendrían una relación cercana y afectuosa, lo que ayudó a la joven reina a adaptarse a su nueva vida lejos de Castilla. María continuó su viaje hacia Portugal, sin saber que nunca más volvería a ver a sus padres. El viaje de María a Portugal fue mucho más que el desplazamiento de una princesa hacia su nueva residencia. La comitiva que la acompañaba estaba formada por damas, religiosos, oficiales, servidores y numerosos carros que transportaban una de las dotes más ricas enviadas jamás por la monarquía castellana a una corte extranjera. Los inventarios conservados muestran la enorme atención que los reyes católicos prestaron a cada detalle de la partida de su hija. Las fuentes portuguesas prestan poca atención a los aspectos personales del viaje, pero sí dejan claro que la llegada de María fue considerada un acontecimiento de primer orden. Los cronistas destacan el prestigio que acompañaba a la hija de los reyes católicos y la favorable impresión que causó en la corte portuguesa, donde era vista como una princesa culta, piadosa y digna representante de una de las monarquías más poderosas de Europa. Tras cruzar la frontera portuguesa, la comitiva continuó avanzando hacia el norte del Alentejo hasta llegar a Alcácer do Sal, una importante villa situada a orillas del río Sado. No fue una elección casual. Alcácer era una de las localidades preferidas por el rey Manuel I y un lugar apropiado para recibir con toda la solemnidad a la nueva reina. Allí, el 30 de octubre de 1500, tuvo lugar el encuentro entre María y el monarca portugués, y se celebró la ceremonia matrimonial que la convirtió oficialmente en reina de Portugal. La infanta tenía 18 años y su nuevo esposo era unos 13 años mayor que ella. La diferencia de edad era una distancia considerable, aunque habitual entre las familias reales de la época. Más singular resultaba otra circunstancia, ya que el rey portugués había sido anteriormente su cuñado. Así, María se convertía en la siguiente hija de los reyes católicos vinculada al trono portugués, y ocupaba el lugar que antes había pertenecido a su propia hermana. Poco después del matrimonio, Manuel otorgó a María las villas de Viseu y Torres Vedras como parte de las rentas reservadas a las reinas portuguesas. Comenzaba así una nueva etapa en la vida de esta infanta castellana, ahora convertida en reina de Portugal. A diferencia de lo que ocurrió con algunas de sus hermanas, María no parece haber tenido grandes dificultades para adaptarse a su nueva vida en Portugal.
La joven reina encontró un entorno relativamente favorable dentro de la familia real portuguesa y mantuvo una relación cordial con varias de las mujeres más influyentes de la corte. Entre ellas destacaba Beatriz de Viseu, su suegra, y una de las figuras femeninas más respetadas del reino. La anciana duquesa gozaba de enorme prestigio y experiencia política, y su presencia debió de proporcionar a María un importante apoyo durante sus primeros años en Portugal. La nueva reina mantuvo además una estrecha correspondencia con su madre, justo hasta la muerte de ésta en 1504. Aunque se conservan pocas cartas, las fuentes sugieren que la relación entre ambas continuó siendo cercana, pese a la distancia. María siguió mostrando durante toda su vida muchas de las costumbres, valores y prácticas religiosas que había aprendido en la corte castellana. Los cronistas la describen como una mujer poco inclinada al protagonismo político, pero muy presente en la vida cotidiana de la corte. Asistía a ceremonias religiosas, audiencias y celebraciones oficiales, aunque prefería dedicar la mayor parte de su tiempo a la familia, la devoción y la educación de sus hijos. Mientras tanto, Portugal atravesaba uno de los periodos más extraordinarios de toda su historia. El mismo año de su matrimonio, en 1500, la expedición de Pedro Álvares Cabral llegó accidentalmente a las costas de Brasil. Lo que inicialmente parecía una escala inesperada, terminaría incorporando a la corona portuguesa un territorio inmenso al otro lado del Atlántico. Al mismo tiempo, las rutas abiertas por Vasco da Gama continuaban consolidándose, y las flotas portuguesas navegaban cada vez con mayor frecuencia hacia África, Arabia y la India. Durante los años en que María fue reina, el imperio portugués experimentó una expansión espectacular. En 1510, Afonso de Albuquerque conquistó Goa, que pronto se convertiría en el principal centro del poder portugués en Asia. Desde allí, la corona fue construyendo una red de fortalezas, puertos y enclaves comerciales que se extendían desde la costa africana hasta el Océano Índico. Las riquezas procedentes de aquellas rutas comenzaron a transformar profundamente Lisboa. A la capital llegaban especias, sedas, marfiles, piedras preciosas y productos exóticos procedentes de lugares que pocos europeos habían visto jamás. Mercaderes italianos, flamencos, castellanos y alemanes acudían a la ciudad atraídos por las oportunidades comerciales que ofrecía el reino. La corte portuguesa se convirtió en una de las más ricas y admiradas de Europa. Fue durante aquellos años cuando comenzó a desarrollarse el llamado estilo manuelino, una expresión artística propia de Portugal, que combinaba elementos del gótico tardío con símbolos inspirados en la navegación y los descubrimientos ultramarinos. Iglesias, monasterios y edificios públicos empezaron a llenarse de cuerdas esculpidas, esferas armilares, conchas y motivos marinos que celebraban el poder alcanzado por la monarquía portuguesa. María contempló aquel esplendor desde una posición singular. Los cronistas la describen como una mujer de tez pálida, delgada y de carácter serio. No fue ni una reina dada a los grandes gestos públicos, ni a la participación directa en los asuntos de gobierno. Mientras Portugal construía un imperio global, ella dedicaba la mayor parte de su tiempo a la oración, la costura, la educación de sus hijos y las obras religiosas. Sin embargo, sería un error imaginarla completamente ajena a las grandes ideas de su tiempo. María compartía la profunda religiosidad que caracterizaba a Manuel y apoyó la visión providencial que inspiraba muchos de los proyectos del monarca. Este rey soñaba con extender el cristianismo por Oriente, derrotar a los enemigos de la fe y recuperar para la cristiandad los lugares santos de Jerusalén.
Algunas fuentes señalan que la reina veía aquellas aspiraciones con simpatía y que respaldaba el ideal religioso que acompañaba a la expansión portuguesa. No obstante, su influencia se ejercía de una forma muy distinta a la de los conquistadores y navegantes. Mientras hombres como Cabral o Albuquerque ampliaban los dominios portugueses por mar, María actuaba como el corazón de la familia real. Dedicaba gran parte de su tiempo a la educación de sus hijos, a la práctica religiosa y a la administración de su propia casa. Mantuvo una estrecha correspondencia con sus padres mientras vivieron y cultivó buenas relaciones con las principales mujeres de la familia real portuguesa, entre ellas la reina viuda Leonor, la duquesa Isabel de Braganza y Beatriz de Viseu, su suegra. Su casa reunía a numerosas damas portuguesas y castellanas, convirtiéndose en un importante punto de encuentro entre ambas cortes. La maternidad ocupó el centro de su existencia. Como era habitual entre las familias reales de la época, los niños eran alimentados por nodrizas durante sus primeros años. Sin embargo, María procuró mantenerlos cerca de ella y supervisó personalmente su formación. Siguiendo el ejemplo de su madre, María consideraba que la educación intelectual, moral y religiosa de sus hijos constituía una de las principales responsabilidades de una reina. Las fuentes coinciden en que el matrimonio entre María y Manuel fue una unión estable y aparentemente feliz. El rey apreciaba la profunda religiosidad de su esposa y la trató siempre con consideración y respeto. Durante sus numerosos embarazos, le hizo frecuentes regalos de joyas, vestidos y objetos de gran valor. A diferencia de muchos soberanos europeos de la época, no se conocen amantes oficiales ni hijos ilegítimos de Manuel durante los años de su matrimonio con María. Entre 1502 y 1516, María dio a luz a 10 hijos. El primero fue Juan, nacido en 1502, que sucedería a su padre como Juan III de Portugal, y gobernaría durante buena parte del siglo XVI. Un año más tarde, nació Isabel, futura emperatriz del Sacro Imperio, como esposa de Carlos V y madre de Felipe II de España. En 1504 llegó Beatriz, que se convertiría en duquesa de Saboya y antepasada de importantes ramas de la nobleza europea. Le siguió Luis, duque de Beja, uno de los príncipes más destacados de su generación, y padre de Antonio, prior de Crato, quien décadas más tarde disputaría el trono portugués a Felipe II. En 1507 nació Fernando, futuro duque de Guarda y Trancoso. Y 2 años después, Alfonso, destinado a la carrera eclesiástica y elevado posteriormente a cardenal. En 1511 nació una hija llamada María, que falleció siendo todavía una niña. Al año siguiente vino al mundo Enrique, quien, décadas más tarde, reinaría como Enrique I de Portugal, el último monarca de la dinastía de Avis. En 1515 nació Eduardo, duque de Guimarães, cuyos descendientes desempeñarían un papel fundamental en la restauración de la independencia portuguesa en 1640. Finalmente, en 1516 nació Antonio, el último hijo de la reina, que murió en la infancia, pocos meses antes que su madre. A través de esta numerosa descendencia, María se convirtió en uno de los principales vínculos dinásticos entre las casas reales de Portugal, Castilla y el resto de Europa. 2 de sus hijos llegarían a ocupar el trono portugués. Una hija sería emperatriz, y varios de sus descendientes desempeñarían un papel decisivo en la historia de la península ibérica. Aunque la historiografía suele recordar a María principalmente por su condición de hija de los reyes católicos y madre de numerosos príncipes portugueses, su papel como reina fue mucho más amplio
de lo que tradicionalmente se ha reconocido. Las fuentes la presentan como una mujer profundamente religiosa, pero también interesada por la cultura y por el prestigio de la corona. A diferencia de otras soberanas que participaron activamente en los asuntos políticos de su tiempo, María desarrolló su influencia principalmente a través de la vida cortesana, la educación de sus hijos y el patrocinio de instituciones religiosas. Los registros conservados muestran que poseía una importante biblioteca personal. Entre las obras que ordenó adquirir para ella figuraban textos de espiritualidad muy apreciados en la época, como la Suma Angélica, el Espéculo de Conciencia y las Revelaciones de Santa Brígida. Estas compras revelan a una reina lectora y culta, interesada por la reflexión religiosa y la formación intelectual. También mostró un notable interés por los objetos llegados de los territorios ultramarinos portugueses. Los inventarios de la corte registran adquisiciones de piedras preciosas, tejidos exóticos y otros artículos procedentes de las nuevas rutas comerciales abiertas por los navegantes portugueses. A través de estos objetos, María participaba de la fascinación que despertaban los descubrimientos y las riquezas llegadas de África, Asia y Brasil. Su obra más conocida como mecenas fue el monasterio de San Jerónimo de las Berlengas. La fundación había sido concebida para proporcionar asistencia espiritual a los marineros y pescadores que navegaban por aquellas peligrosas costas. La reina contribuyó personalmente a su enriquecimiento mediante el envío de imágenes religiosas, objetos litúrgicos, textiles y diversas piezas procedentes de su propio oratorio. Incluso en su testamento, dispuso nuevas donaciones destinadas a garantizar la continuidad de la institución. Estas iniciativas reflejan una faceta menos conocida de María, aunque rara vez aparece en los grandes acontecimientos políticos del reinado. Ella desempeñó un papel activo en la promoción de instituciones religiosas y en la vida cultural de la corte portuguesa. Mientras Portugal vivía una época de extraordinaria prosperidad gracias al comercio marítimo y a la expansión ultramarina, también se acumulaban tensiones sociales y religiosas, todo lo cual terminaría estallando de forma dramática. La situación de los judíos y de los llamados cristianos nuevos seguía siendo una cuestión especialmente delicada. Como ya se ha dicho, durante las negociaciones matrimoniales de Manuel con las hijas de los reyes católicos, el monarca había prometido adoptar medidas contra la comunidad judía portuguesa. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja que una simple expulsión. Portugal dependía en gran medida de comerciantes, artesanos, médicos, financieros y hombres de negocios procedentes de aquella comunidad. Muchos habían sido obligados a convertirse al cristianismo y pasaron a formar parte del grupo conocido como cristianos nuevos. Aunque oficialmente eran cristianos, continuaban siendo objeto de sospechas y prejuicios por parte de amplios sectores de la población. Las tensiones alcanzaron su punto culminante en abril de 1506. En Lisboa se produjo una violenta explosión de fanatismo que desembocó en una de las peores matanzas de la historia portuguesa. Durante varios días, una multitud enfurecida recorrió las calles asesinando a cristianos nuevos. Algunos buscaron refugio en el convento dominico de Santo Domingo, pero la violencia se extendió rápidamente por la ciudad. Los cronistas describen escenas de extrema brutalidad. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados mientras sus viviendas eran saqueadas e incendiadas. Las cifras exactas siguen siendo objeto de debate, pero los historiadores modernos estiman que murieron entre 2.000 y 4.000 personas. La reacción de Manuel fue contundente. Los responsables fueron castigados con dureza. Varios de los instigadores fueron ejecutados
y Lisboa perdió temporalmente algunos de sus privilegios tradicionales. El rey estaba decidido a demostrar que la corona no había apoyado la matanza. Las fuentes indican que María siguió aquellos acontecimientos con profunda preocupación. Aunque compartía la religiosidad característica de su época, también mostró compasión hacia las consecuencias humanas de la tragedia. Diversos testimonios señalan que intervino posteriormente para obtener medidas de clemencia en favor de los habitantes de la ciudad. Finalmente, en 1508, la reina logró que muchas de las sanciones impuestas tras la revuelta fueran levantadas. Aquella actuación contribuyó notablemente a aumentar su prestigio entre los lisboetas, que le conservaron durante años un recuerdo muy favorable. Fue uno de los escasos momentos en los que las fuentes permiten observar a María actuando de manera visible en un asunto de relevancia pública. En 1515, María quedó embarazada por 10ª vez. Tenía ya más de 30 años, una edad que entonces se consideraba avanzada para una mujer que había pasado por tantos embarazos. Los médicos eran conscientes del peligro, aunque poco podían hacer para evitarlo. Desde el nacimiento de su primer hijo, en 1502, la reina había estado embarazada de forma casi continua. Normalmente, apenas transcurrían unos pocos meses entre un parto y el comienzo de una nueva gestación. Aquella sucesión ininterrumpida de embarazos fue debilitando progresivamente su organismo y deteriorando su salud año tras año. El 8 de septiembre de 1516 nació el infante Antonio. El niño sobrevivió al parto, pero la salud de María quedó gravemente afectada. Las fuentes describen un agotamiento extremo y un estado de debilidad que preocupó seriamente a quienes la rodeaban. Algunos testimonios señalan que llegó a sufrir episodios temporales de confusión y desorientación mental antes de recuperarse parcialmente. No parece que se tratara de una enfermedad permanente, sino más bien de una consecuencia del enorme desgaste físico acumulado tras años de embarazos y partos consecutivos. Aunque logró experimentar cierta mejoría durante los meses siguientes, la reina nunca volvió a recuperar plenamente las fuerzas que había tenido en su juventud. El desgaste de 16 años de maternidad, casi ininterrumpida, comenzaba a presentar una factura que ni su voluntad ni su profunda religiosidad podían evitar. Finalmente, el 7 de marzo de 1517, la reina falleció en Lisboa, a los 34 años de edad. Su muerte causó una profunda conmoción en la corte portuguesa. Había sido reina durante más de 16 años y se había ganado el respeto de nobles, eclesiásticos y miembros de la familia real por su religiosidad, discreción y dedicación a sus hijos. Poco antes de morir, había dejado redactado un extenso testamento que refleja con claridad los valores que habían guiado toda su vida. Ordenó que se celebraran miles de misas por su alma. Dispuso ayudas para los pobres, dotaciones para huérfanas sin recursos y limosnas para diversas instituciones religiosas. También pidió la liberación de cautivos y el perdón de ciertas deudas que afectaban a algunos de sus servidores. Incluso dejó instrucciones precisas sobre el futuro de sus hijas, expresando su deseo de que contrajeran matrimonio con reyes o con hijos legítimos de reyes, y si ello no era posible, que consagraran su vida a Dios. Tras su fallecimiento, el cuerpo de la reina recibió los honores correspondientes a su rango y fue trasladado al monasterio de los Jerónimos de Belém. Aquel monasterio, estrechamente vinculado al reinado de Manuel y a la época de los descubrimientos portugueses, se había convertido en uno de los grandes símbolos del Portugal manuelino. Allí recibió sepultura junto a otros miembros de la familia real portuguesa. Con el paso de los siglos, el monasterio de los Jerónimos se transformaría
en uno de los principales panteones de la monarquía portuguesa, asociado para siempre a la época de mayor esplendor del reino. La muerte de María, en marzo de 1517, supuso un duro golpe para Manuel I. Después de 17 años de matrimonio y 10 hijos en común, la desaparición de la reina dejó un vacío importante tanto en la familia real como en la corte portuguesa. Algunas fuentes posteriores afirman que el monarca quedó profundamente afectado por la pérdida e incluso llegó a plantearse la posibilidad de abdicar, aunque no existen pruebas concluyentes de que aquella idea llegara a materializarse. Sin embargo, Manuel no permaneció viudo durante mucho tiempo. Apenas un año después, en 1518, contrajo un tercer matrimonio. La elegida fue Leonor de Austria, hija de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. De esta forma, el rey portugués volvía a emparentar con la familia de los reyes católicos, pues Leonor era sobrina de María y hermana del futuro emperador Carlos V. El enlace reforzaba los lazos entre la monarquía portuguesa y la poderosa Casa de Habsburgo, cuya influencia se extendía cada vez más por Europa. Los últimos años del rey estuvieron marcados por problemas de salud cada vez más frecuentes. Aún así, continuó gobernando hasta el final de su vida. Finalmente, falleció el 13 de diciembre de 1521, a los 52 años de edad. Le sucedió en el trono su hijo Juan III, el primogénito que María había dado a luz en 1502. La trayectoria personal de Manuel resulta singular incluso para los estándares de las monarquías europeas. Fue esposo de 2 hijas de los reyes católicos y más tarde de una de sus nietas. Además, gracias a su matrimonio con María, se convirtió en padre de Isabel de Portugal, futura emperatriz del Sacro Imperio y madre de Felipe II. De este modo, la unión entre Manuel y María de Aragón terminó situándose en el centro de algunas de las principales dinastías europeas del siglo XVI. El legado de María de Aragón resulta peculiar. A diferencia de algunas de sus hermanas, no está asociado a grandes conflictos políticos, guerras o tragedias personales. No fue una reina gobernante como Isabel la Católica, ni protagonizó las controversias que rodearon la vida de Juana, ni alcanzó la fama internacional de Catalina de Aragón en Inglaterra. Precisamente por ello, durante siglos quedó relegada a un segundo plano dentro de la historia de la familia de los reyes católicos. Sin embargo, su importancia no debe medirse por el número de crónicas que hablan de ella, sino por la huella que dejó en el reino que gobernó. María representó el ideal de reina consorte que admiraban los contemporáneos de comienzos del siglo XVI. Piadosa, culta, prudente, dedicada a la familia y comprometida con sus obligaciones religiosas. Los cronistas portugueses la recordaron como una mujer de carácter sereno y de conducta ejemplar, cualidades especialmente valoradas en una época marcada por las ambiciones políticas y las rivalidades dinásticas. Su influencia también se percibió en el ámbito cultural y religioso. Fue una lectora constante, protegió instituciones religiosas, promovió obras de caridad y contribuyó al prestigio espiritual de la monarquía portuguesa. Aunque gran parte de la documentación sobre su actividad como mecenas se ha perdido, las fuentes conservadas muestran a una reina interesada por los libros, el arte religioso y las nuevas corrientes culturales que acompañaron al Renacimiento portugués. María desempeñó además un papel importante en la transmisión de los valores de la corte de los reyes católicos a la siguiente generación. La educación que recibió de su madre dejó una profunda huella en su forma de entender la monarquía, la religión y la familia. Aquellos principios fueron trasladados a la corte portuguesa y posteriormente a los hijos que educó
y que ocuparían posiciones de enorme relevancia en Europa. Quizá la mejor prueba de su legado sea el recuerdo que dejaron de ella quienes la conocieron. Las fuentes no la presentan como una mujer ambiciosa, ni como una figura dominante, sino como una reina respetada por su piedad, su moderación y su sentido del deber. En una época en la que tantas mujeres de sangre real alcanzaron notoriedad por los conflictos que las rodearon, María destacó precisamente por lo contrario, por la estabilidad que aportó a la corte portuguesa durante uno de los períodos más brillantes de su historia. Por eso, aunque la historiografía la haya tratado a menudo como la hija olvidada de los reyes católicos, su vida ofrece una perspectiva diferente sobre el poder. No todas las figuras históricas dejaron su huella mediante conquistas, escándalos o enfrentamientos. Algunas, como María de Aragón, influyeron en su tiempo a través de la educación, la religión, la cultura y el ejemplo personal que ofrecieron a quienes las rodeaban. Y así concluye la historia de María de Aragón, una de las hijas menos conocidas de los reyes católicos, pero también una de las más influyentes en el destino de Europa. Si te ha gustado este viaje al pasado, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que María ha sido injustamente olvidada por la historia? ¿Cuál de las hijas de los reyes católicos te parece más fascinante? No olvides suscribirte para acompañarme en futuros recorridos por la Edad Media, el Renacimiento y las grandes biografías que marcaron nuestro mundo. Y si deseas apoyar el canal y acceder a contenido adicional y estrenos anticipados, considera unirte como miembro. Gracias por estar aquí y por ayudar a mantener viva la historia. Nos vemos en el próximo capítulo.